Me gusta mucho lo que Dios hace en medio de nosotros, porque es Él guiando y tomando el control, ¿verdad? De lo que hablamos, de lo que conversamos, de lo que compartimos en este lugar. Y mi esposo hablaba en esa presentación, en la primera parte, ¿verdad? De lo que compartía, hablaba de todas las cosas que pueden enfriar nuestro corazón, que pueden distraernos, que pueden traer preocupación a nuestras vidas. Y no solamente todas esas cosas que experimentamos cuando nos llenamos mucho de noticias, de todo lo que vemos en las redes y todo eso, sino que siempre ha existido, pero este último tiempo sucede más. La palabra de Dios dice que va a venir días donde la gente va a tener comezón de oír, ¿verdad? Necesitan oír la palabra del Señor, pero no es lo que quieren oír. Quieren oír lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Y muchas veces vemos en este tiempo, claro, siempre ha existido, solo que las redes, las conexiones nos hacen más conscientes de eso porque está más al alcance la información. La gente siempre busca a alguien a quien seguir, siempre busca una filosofía de vida que seguir, algo que se ajuste a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones, ¿verdad? O a sus circunstancias, que se adecue a las circunstancias que están viviendo en ese momento, que les ayude a salir de la situación en la que están. Y pues, a pesar de que todo eso son agentes externos que poco poder tienen para transformar lo que realmente importa, que es lo que está adentro. ¿Por qué? Porque cerradas las puertas, allí es donde, ¿verdad? Cerrada la puerta, donde nadie ve, donde nadie, ¿verdad? Allí es donde está el tema, el dilema, y ahí es donde Dios quiere, ¿verdad? Entrar en nuestras vidas y hacer su obra maravillosa. Fíjense que estos días estoy empezando a leer el libro de Proverbios. Siempre lo he dicho, tengo otros libros favoritos, pero me dediqué y dije, Señor, quiero aprender, quiero leer el libro de Proverbios, ¿verdad? Y pues bueno, quiero compartirle algunas cápsulas de sabiduría que me encontré. Voy por el capítulo 4, así que recién estoy empezando, ¿verdad? Así que de lo que he recibido de eso quiero compartir con ustedes. Fíjense lo que dice Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Amén. Eso lo dice Proverbios 3:5. Pero Proverbios 1:30-31 dice, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. ¿Ven? Miren lo que me conseguí por acá, Proverbios 3:6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y Proverbios 3:26 dice, porque el Señor es tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Amén. Después otro poquito me conseguí con Proverbios 4:18 dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Y un poquito más abajito me conseguí en Proverbios 4:23, que sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Siempre estamos buscando a alguien que nos guíe, alguien que nos diga qué hacer y cómo vivir para vivir bien. Buscamos siempre un iluminado, alguien que tenga resultados, ¿verdad? Comprobables, los que llaman coach, gurús, los que hacen dietas, no voy a decir nombres porque no le voy a hacer propaganda a ninguno, ¿verdad? Pero de esos que sabemos que conseguimos en las redes, todo el mundo
tiene una fórmula de cómo vivir bien, de cómo sanar emociones, de cómo sanar las finanzas, de cómo esto. Tenemos, pero un menú súper, súper, súper variado. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando usted y yo nos encontramos con Dios, cuando usted y yo nos encontramos con la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? La sabiduría de Dios está reflejada totalmente en su palabra. La sabiduría del hombre viene de pensamientos humanos, de filosofías, de fórmulas, de cosas que quizás a ti te funcionaron, pero no garantiza que va a funcionar para las demás personas, a pesar de que estas personas arrastran masas, ¿cierto? Por ahí me sorprendió y me dio mucha risa. Mi esposo me estaba contando que un emprendedor, un genio, se creó una cabina, no sé si la palabra sea cabina, pero una parte del avión para todos esos influencers, ¿verdad? Que andan, ¿verdad? Exhibiendo su vida de lujo, de éxito. Resulta que no es que están viajando en un avión, sino que a alguien que viene del futuro, que es más inteligente que ellos, ¿verdad? Encontró un buen nicho. ¿Y qué hizo? Acondicionó un espacio, ¿verdad? Cual avión allí, y la gente alquila, crea su contenido y, ¿verdad? Después dice, no, mira, esta es la fórmula del éxito. Y nosotros somos engañados por todas esas corrientes y todas esas cosas a las que estamos expuestos a través de las redes, de las comunicaciones, de las informaciones. Pero el verdadero secreto de la sabiduría, del buen vivir, de una vida en paz, en tranquilidad, está escrita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los estándares de estas personas varían según la conveniencia de la situación. Es decir, yo puedo pararme, dármelas de íntegra, pero estoy en una situación donde quizás tengo que pagar un poco más para saltarme la cola, yo lo voy a pagar. Pero yo me paro y digo, mis estándares de moralidad, de integridad, están en negociación de acuerdo a la situación. En cambio, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios no negocia con la maldad ni con el pecado. La palabra de Dios es el estándar de Dios, es la que nos habla de cómo Dios piensa, de cómo Dios estableció el mundo, de cómo Dios diseñó que usted y yo podíamos vivir bien. Amén. Ahora estaba hablando con unos primos y ellos están mudándose a un lugar donde recién se va a conformar la comunidad y todo ese tema de poner las reglas, ¿verdad? De cómo van a convivir en el lugar. Y es necesario, ¿por qué? Porque hay cosas que yo voy a querer hacer, pero cuando mi vecino lo haga, yo me voy a sentir incómodo. Yo quiero hoy poner música alta, pero resulta que no estoy de humor hoy y mi vecino puso música alta y yo me enojé. Ah, pero cuando tú pones la música alta no está mal, pero si yo la pongo sí está mal. Entonces, por eso tenemos tantas guerras, tantos problemas, tantos conflictos. ¿Por qué? Porque la moralidad, la integridad de la gente está condicionada a circunstancias, si me conviene o no me conviene. ¿Por qué? Porque no hay un estándar real, sino que tiene sus flexibilidades. Pero la palabra de Dios no. Y a eso es a lo que Dios nos llama, a que usted y yo podamos vivir de acuerdo a su estándar, a su palabra, a sus principios, a lo que Él ha determinado cómo debemos vivir para vivir bien. Amén. Y en función de esos versículos, ¿verdad?, que le compartí acerca de Proverbios, quisiera que pudiéramos compartir tres puntos importantes.
La primera, que nos van a ayudar, ¿verdad? A caminar en esa vida que Dios quiere que usted y yo tengamos. Una vida buena, una vida de paz, de tranquilidad, de paz con Dios y de paz con los hombres. Amén. El primero es: confía en Dios más de lo que confías en ti. Y no estoy hablando de seguridad personal, ni que vamos a andar con miedo, con temor por la vida, porque no confío en mis capacidades. No. Confía en Dios más de lo que confías en ti. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro que usted y yo no sabemos. Y si Dios me enseña un principio, si Dios me marca una dirección, yo debo ser obediente. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que me voy a encontrar en el camino y todo lo que Él me está enseñando que me va a evitar o me va a dar la fuerza para sortear esa situación. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muy buenas ideas, pero esas buenas ideas nos terminan metiendo en grandes problemas, porque eran buenas ideas de nosotros, no buenas ideas de Dios. También Proverbios 1:30-31 dice: rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ponemos estándares nuestros que se pueden mover, que se pueden ajustar. Pero lo que Dios dice, la forma en que debemos vivir, ¿verdad? Yo he cometido muchos errores por hacer las cosas a mi manera. Me he bebido no una, no dos, cientos de copas amargas por hacer las cosas como yo creo que se deben hacer y no como Dios dice que se hacen. Hasta que aprendí. Y ahora cuando leo su palabra y veo que Dios me está corrigiendo por su palabra, no espero a que las circunstancias me corrijan, sino que, Señor, ayúdame a manejar esta situación, a resolver esto en mi corazón, porque como ya me bebí muchas copas amargas, no me quiero beber otra. Amén. Sabiduría a través de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos da sabiduría, entendimiento y nos ayuda a vivir y a vivir bien. Confía en Dios más de lo que confías en ti. Confiar en Dios, en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios dice de ti. Fíjese que usted y yo no somos un producto masivo. Usted y yo somos piezas exclusivas y únicas que Dios ha creado. Este mundo, este sistema, nos lleva a acoplarnos, nos lleva a vivir bajo ese sistema, bajo esa factoría, bajo que todo funciona igual, bajo que esta fórmula le tiene que servir a todo el mundo, pero resulta que su corazón y su pensamiento es muy distinto al mío. Entonces, este sistema nos trata como que nosotros somos una pieza, ¿verdad? De estas grandes tiendas, de estas grandes marcas, que sacan la misma ropa de diferentes tallas, pero la misma. Y resulta que usted y yo somos personas únicas, tan únicas como su huella dactilar, tan única como el ADN de su cuerpo, aunque usted tenga un hermano, que tenga un gemelo, en algo se difieren, porque Dios nos creó personas únicas, diferentes, y Él sabe quién es usted, sabe de qué manera se va a referir a usted y de qué forma se va a acercar a usted y a su corazón. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 17 y 18. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Vuelvo y le digo, confía en Dios más de lo que confías en ti. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Qué preciosos. Le pregunto,
Si yo le hiciera esta pregunta y usted se la va a responder usted mismo allí sentadito donde está, ¿qué piensas de ti mismo? Quizás no son tan preciosos esos pensamientos, porque vas a pensar en todos tus errores, en todas tus fallas, en todos tus fracasos, en todos tus no, en todas tus debilidades. Pero mira lo que dice la Biblia. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Confía más en Dios de lo que confías en ti. Qué distinto sería si nosotros nos viéramos a través de la lupa de Dios y no de la nuestra. Confía en Dios más de lo que confías en ti. Siempre que alguien te trata bonito, tú te sientes seguro, te sientes importante, te sientes amado, sientes que puedes acabar con el mundo entero. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Qué preciosos. Si nosotros escucháramos más lo que dice Dios de nosotros y no lo que nosotros pensamos o todo lo que el sistema nos bombardea, usted y yo viviéramos mejor. Usted y yo fuéramos más presa difícil de la depresión, de la ansiedad, de la preocupación, de los temores, de las preocupaciones. Confía más en Dios de lo que confías en ti. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Yo sé que muchos lo hemos leído acá. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Confía más en Dios de lo que confías en ti. Si yo pregunto por los planes para tu vida o lo que tú te imaginas que puede suceder, son más las cosas malas que las buenas, que uno mismo se plantea que pueden suceder. ¿Y qué dice Dios? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántas veces nosotros mismos vemos nuestro futuro negro? Esperanza no hay. Confía en Dios más de lo que confías en ti, porque Él es bueno. Amén. Mira lo que dice Romanos 8:29. Me gusta mucho. Romanos 8:29. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer, verdad? Que dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y usted sabe cuál es el plan, cuál es el futuro y cuál es la esperanza que Dios tiene para nosotros. La encontramos aquí en Romanos 8:29. Mire lo que dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Este pueblo a quien Dios le está dando esta palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz, de bien, no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Es un pueblo que no estaba en su mejor momento. Es un pueblo que está como nosotros los venezolanos, los que están adentro y los que estamos afuera. Salieron huyendo. ¿Por qué? Porque el pecado de ellos ocasionó que unos se fueran cautivos a otros pueblos donde eran oprimidos, donde eran esclavizados, donde eran maltratados. Los que quedaron en su ciudad en la misma situación, Dios les da una palabra de futuro, de esperanza. ¿Cuál era la palabra de futuro y de esperanza? Que ya el pecado no iba a traer toda esa opresión y toda esa maldición sobre la que vivían. ¿Cuál iba a ser el futuro, el plan de bien, la esperanza para usted y para mí? Que Él de antemano nos había escogido a nosotros, a esta generación futura. Imagínense hace cuántos miles de años atrás sucedió eso. Y usted y yo ya estábamos en el plan, en el pensamiento,
en el corazón y en el propósito de Dios. Esta gente estaba viviendo una situación difícil, pero les está diciendo, les voy a dar futuro, les voy a dar esperanza. ¿Y cuál era el futuro y cuál era la esperanza? Que alguien iba a vencer el poder del pecado y nosotros íbamos a poder vivir en libertad por causa de Jesús. Jesús pagó el precio y ya no somos más esclavos del pecado y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros y ya vivir bajo la maldición del pecado no es algo para lo que Dios nos diseñó. Un futuro, una esperanza. Es cargoso el pecado porque es como nadar contra la corriente. Quieres hacer lo bueno, pero terminas otra vez arrastrado y otra vez a la orilla. Y quieres ir y buscar a Dios y otra vez para atrás. Porque la corriente te ala. Es más fuerte que tú, es más fuerte que yo. Pero Jesús vino a eso, a decir, ya no más. No más condenación para los que están en Cristo, no más oprimidos por el pecado, porque Jesús vino a libertarnos de la maldición del pecado. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición para que usted y yo fuéramos bendecidos. Dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado en un madero. Había maldición, exposición, vergüenza, humillación al que era colgado en un madero, rechazado, avergonzado. Se hizo maldición para que usted y yo no tuviéramos que lidiar con eso. Entonces confía más en Dios que en ti mismo. Vuelvo y le digo, no es que no tenga seguridad personal en sus habilidades, en sus capacidades, en los dones que Dios le ha dado, pero eso no puede ser superior a lo que Dios dice de usted. Porque usted y yo, de acuerdo a nuestras emociones, a nuestras circunstancias, vamos a ver diferente. Cuán hermosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Señor. Tengo planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Los elegí para que llegaran a ser como mi hijo, a fin de que Jesús fuera el mayor entre muchos hermanos. Hemos sido escogidos para ser como su hijo. No seguimos a un influencer, seguimos a Jesús. Ese es el influencer. ¿Usted le gusta ser rebelde, ir contra la corriente? Jesús es la persona que usted debe seguir. ¿Sabe por qué? Porque va contra todo este sistema. Pero nos han vendido que la rebeldía es ir en contra de Dios, no en contra del sistema. Eso sí es un acto de rebeldía. Hacer lo que Dios ordena, hacer lo que está escrito en su palabra, creer en alguien en quien no puedo ver, pero que yo sé que está. Amén. Mira lo que dice Romanos 6:16. Confía en Dios más de lo que confías en ti. Mira lo que dice. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede, no, esa no era la que yo quería leer. Romanos 6:16, espéreme tantito, porque eso no era lo que yo quería leer, pero ya le voy a decir. Perdón, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Nos volvemos esclavos de aquello que decidimos obedecer. Continúa diciendo, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Usted y yo vamos a ser esclavos. Pero yo escojo esclavo de qué soy. ¿Soy esclavo del pecado que me lleva a la muerte o soy esclavo de Dios que me lleva a vivir una vida recta? Al final, como dicen por ahí, es escoger con qué arma quieres morir. Usted decide. Esta vida, usted va a tener un yugo sobre usted, algo. Esclavo del pecado, siguiendo la corriente, que me va a llevar al matadero, o esclavo de Jesús por amor, por elección. Porque Dios a mí en ningún momento me presiona y me dice, tienes que obedecer. No, es una elección voluntaria. Me encontré con alguien que me amó a pesar de mi pecado, con alguien que me amó a pesar de mí misma.
Y en amor, yo decidí seguirlo. Yo decidí volverme esclava de Jesús. Decidí volverme esclava de Dios. Y le puedo decir que estoy en un proceso, no soy perfecta, no lo hago todo bien, no me faltan los problemas, de esos me sobran y me abundan, pero tengo paz y la seguridad de que Dios tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza. El pecado no nos da futuro, no nos da esperanza, nos da la satisfacción de un momento, que en medio de mi crisis, de mi ansiedad, de mi angustia, puede apaciguar todo lo que yo siento, me desenchufo, me desconecto, me voy, me siento tranquilo, me siento libre un rato. Pero después, hermano, cuando pasan los efectos de todo aquello que me liberó, que me desconectó, que me dio placer momentáneo, yo sigo viviendo mis problemas, mis aflicciones, mi tristeza, mi depresión, mi ansiedad, mi preocupación, y nadie me la quita. Por eso nos volvemos esclavos del pecado, porque en medio de tanta opresión que me genera la vida, es el único escape que tengo para mitigar el dolor. Pero Dios dice que Él vino a darnos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no la puedo comprar, una paz que ni siquiera la puedo describir, una paz que ni siquiera puedo decir cómo provino, qué hice para tenerla. Simplemente es Él llenando mi corazón, simplemente es Él llenando mis espacios, simplemente es Él quitando la carga y el peso que yo tengo sobre mí. Amén. La vida sigue igual, el problema no se ha resuelto, estoy en el trámite, pero tengo paz. Tengo tranquilidad y confianza de que Dios tiene cuidado, de que Dios no me va a dejar en la aflicción, en la calamidad siempre, sino que es una situación momentánea, que Dios va a proveer la salida y yo voy a poder seguir avanzando. Porque ¿cuál es el engaño? Que en medio del proceso, que en medio de la dificultad, esto es eterno y de aquí no voy a salir nunca. Es momentáneo. El apóstol Pablo habla y dice, esta leve tribulación momentánea solo producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Tribulación momentánea. ¿Qué va a producir en usted y en mí que hemos decidido darle nuestra vida a Cristo? Un mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque usted y yo de los procesos salimos transformados. El diablo quiso matarnos en medio del proceso, pero Dios se encargó de cumplir su palabra, pues todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, los que conforme a su propósito somos llamados. La circunstancia puede querer acabar con tu vida y con mi vida. Muchas veces hemos experimentado eso, pero la situación difícil solo ha producido un mayor peso de Dios sobre nosotros, una mayor paz, una mayor tranquilidad, una mayor conciencia del amor y del cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, confía más en Dios de lo que confías en ti. Amén. Su camino siempre es mejor. Les hablaba de este proverbio, Proverbios 3:6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mire, con mi esposo le voy a abrir mi corazón, le voy a abrir mi oración. A veces, el estar en situaciones que traen una demanda emocional muy fuerte sobre nosotros nos hace tomar decisiones equivocadas por la ansiedad, por la preocupación, ¿verdad? Pero con mi esposo nosotros hicimos una oración y Dios ha sido tan bueno que nos ha escuchado y nos responde. Nosotros, como le digo, hemos cometido montones de errores, nos hemos bebido cientos de amargas copas por vivir como nosotros creemos que se deben hacer las cosas. Pero el día que nosotros entramos en esa conciencia le dijimos al Señor, Señor,
por favor, con su respeto, ¿verdad? No nos permitas cometer estupideces, porque somos muy buenos para cometer tonterías. Y fuimos honestos delante de Dios, fuimos transparentes y nos dimos cuenta de nuestra limitación emocional, sentimental, mental, porque a veces cuando uno tiene demasiados pensamientos, uno escoge mal. Puede tener la respuesta en la nariz, pero la emocionalidad no nos deja verlo. Señor, no nos permitas cometer tonterías, no nos permitas decidir mal. Y cuando ya estamos así a punto de dar el paso, ¿verdad?, para caer allá en el despeñadero, Dios sale al rescate. Algo pasa. Se cierra la puerta, uno alega, pelea, llora, se enoja. Pero Dios es tan fiel que después nos muestra y hoy, gracias, Señor, por lo que hiciste. Amén. Entonces, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3:26 dice, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Mire qué bonito lo dice el proverbio. Mi oración no era la más decorada de palabras, pero, ¿verdad? Quería decir lo mismo que decía, ¿verdad?, el rey Salomón. Señor, no me permitas cometer tonterías. Yo confío en que tú tienes un buen plan para mí. Yo creo que esto es lo mejor. Esto es lo que yo quiero hacer, pero no me permitas cometer una tontería, porque después me va a salir más caro. Me va a doler en el bolsillo, porque a veces las decisiones malas nos cuestan caras en dinero, nos cuestan caras en salud, nos cuestan caras en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en un daño mental, nos cuestan caro. Entonces, Señor, por favor, porque ya nos hemos equivocado tanto que no nos queremos seguir equivocando. No quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero tenemos ahí como que, ¿sabes?, recordar que hay una luz que me alumbra y me anuncia, ahí hay una piedra en el camino, despacio, hay otro. Amén. Mire, lo que dice Gálatas, el punto, dice, su camino siempre es mejor. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Amén? Primero, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No solamente en un área, no solamente en una situación. Nosotros tenemos que ser conscientes que una vida con Dios significa que Dios quiere tener parte en todos los aspectos de mi vida. No es que yo vengo a la iglesia y es solo Dios en la iglesia, sino que Dios quiere ser parte de cada espacio, de cada área de tu vida. Cuando yo veo a Dios solo el domingo, para el domingo, yo con conciencia y respeto digo esto, eso se llama religiosidad. Y Dios nos ha llamado a una vida libre, a una relación, no a vivir bajo una religión. ¿Por qué? Porque la religión me convierte en esclavo de reglas, en esclavo de normas, para ser aceptado, para ser bien visto, para. Pero Cristo no vino a morir en una cruz para que yo siguiera viviendo bajo reglas o estatutos que afectaban por fuera, pero no transformaban adentro. ¿Cuál era la pelea de los fariseos con Jesús? Que Jesús siempre les hizo ver que las reglas, las muchas ordenanzas, las muchas
limitaciones, las muchas no puede hacer, el Señor se los dijo, ustedes tienen una vida que aparenta ser piadosa por todo lo que se oprimen, porque no puedo comer, no puedo hacer, no puedo. Y le habló a los fariseos y le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, tumbas que se ven por fuera bonitas, ordenaditas, pero por dentro están podridos. Jesús quiere entrar a lo profundo de nuestro corazón. Quiere ser parte activa de tu vida, de mi vida, de las pequeñas decisiones, de las grandes decisiones. Por eso dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No solo para unas cosas, no solo para un día, sino en la vida, todos los días, en todos mis espacios, en todos mis momentos, Él quiere ser. Muchas veces, no puedo hablar de otra persona que no sea de mí misma, yo le abrí puertas a Dios en ciertos espacios, en ciertas áreas, y le cerré la puerta en otras, porque sencillamente no quería que Dios me guiara. Entonces Dios se volvió Dios de domingo, oye, qué bonito, qué lindo lo que dijeron en la iglesia, pero mi vida el resto de los días seguía igual. Y cuando leo su palabra y me doy cuenta que Él me amó cuando todavía yo era una pecadora, es decir, Él me amó antes de que todo en mi vida estuviera resuelto, para ponerme en una relación correcta con Él y poder entablar una relación de amor, de amistad, de cercanía, de que Dios venga y me diga, eso no me agrada, eso no está bien. Pero nunca ha sido una disrupción, siempre ha sido caminar juntos de la mano y decir voluntariamente renuncio. Dios me hizo entender por qué no. Dios no me lo arrebató de las manos. Dios no me lo quitó a la fuerza. Todo lo que yo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida nunca ha sido un golpe violento de Dios, sino que con su gracia, que con su amor, Él ha ido haciendo y transformando mi vida. Y sabe que me alegra y me goza más que en Casa de Gracia hemos podido todos experimentar, Dios ha hecho esto. Nunca ha sido nada forzado, nadie diciendo esto está mal, esto está mal. Quien puede decirte si está bien o está mal es el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y hacer una aclaratoria. Este mundo, lo bueno lo llama malo, lo malo lo llama bueno. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que pecado no es señalar lo que más adelante Gálatas 5 llama las obras de la carne, sino que a veces nosotros como hijos de Dios sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos. Entonces, cuando Dios me dice, entonces no te dejarás llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, la tentación a saber qué tengo que hacer e irme en dirección contraria como Jonás. Si el Espíritu Santo me guía, no voy a hacer eso. No voy a omitir la voluntad de Dios. No voy a omitir o me voy a hacer el loco, ¿verdad? Sino que voy a decirle, Señor, no lo sé hacer, no lo quiero hacer, no entiendo por qué me estás mandando a hacer esto, pero como orábamos hace unas semanas en casa de oración, Señor, inclina mi corazón a tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo no lo quiero hacer. Que Dios a veces nos manda a renunciar a cosas que no queremos. Y no estoy hablando de deja el trago, deja la fiesta, no, hay cosas en el corazón que tenemos que soltar, que tenemos que liberar, perdón y perdóneme, pero eso es como que donde nos pinchan y no echamos sangre cuando nos tocan el tema del perdón, porque es muy sensible, es muy delicado, porque resulta que si yo soy el ofendido, oye,
Pero se nos olvida que usted y yo hemos ofendido a Dios y Él ha extendido perdón y gracia. Y Dios me dice, tienes que soltar, ni siquiera por el otro, por ti mismo, por decirlo menos. Porque esto no es un condenario, un hablar de pecado, de vicios. No, es que hay muchas cosas. Limitamos el pecado a esto, pero es mucho más grande. Como una frase que escuché una vez y me golpeó mucho, y la frase era, no juzgues a otros por sus acciones y te justifiques a ti por tus intenciones. Porque nosotros juzgamos las acciones de los demás, pero no juzgamos nuestras acciones, juzgamos nuestras intenciones. Lastimé a alguien, herí a alguien, ofendí a alguien. Oye, es que no era mi intención, yo no quería hacerte sentir mal, pero me hiciste sentir mal, ¿sabes? Juzgo a otros por sus acciones, pero me justifico a mí por mis intenciones. Si están viendo la delgada línea, naturaleza pecaminosa, justificarme yo, no reconocer que me equivoqué, que lo hice mal, que fallé, que ofendí, que lastimé. Por eso, el apóstol Pablo, tan hermoso del Señor, nos deja esta frase: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, porque son pequeñas cosas. El Señor Jesús dijo, las pequeñas zorras pueden acabar con todo un viñedo. Eso es pequeño, pero al final la semilla en mi corazón. Entonces Dios nos está llamando a la sabiduría por su palabra. Dios no nos está forzando a hacer o a hacer, sino que rindamos nuestra vida a Él en todas las áreas, en todos los aspectos. Dios sabe qué cosas son difíciles de soltar para el corazón de Lesbi, pero Dios también sabe qué cosas son difíciles de soltar para el corazón de cada uno de nosotros. Quizás Dios está demandando algo de mi mamá y yo digo, oye, pero es que no es tan difícil. Para mí no lo es, pero para ella es una batalla. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso recordemos que somos obras únicas, piezas únicas que Dios creó. No somos una producción en masa y dele. Misma tela, mismo corte, distinta talla. No, usted y yo somos exclusivos. Dios tiene una forma de tratar con usted muy distinta a la mía. Y Dios quiere darnos la sabiduría para escuchar, para entender lo que Él quiere hacer de nosotros, en nosotros y con nosotros. Amén. Siempre su camino es mejor. Mire lo que dice Lucas 9, 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Amén. ¿De qué vale ganar el mundo? ¿De qué vale hacer las cosas a nuestra manera si nos estamos perdiendo nosotros mismos? Si estamos perdiendo todo el plan y todo el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Quieres ser mi discípulo? Abandona tu propia manera de vivir. Y tierno Dios que no dice su necia manera de vivir. Porque caemos en la necedad. Caemos en la necedad.
De hecho, lo leímos en el Proverbio 1:30, en el Proverbio 1:31. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Es necio vivir a nuestra manera, a nuestras formas. A veces somos tentados a manipular la palabra de Dios. Sí, nosotros, los hijos de Dios, buscamos la vuelta para que me beneficie, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es imparcial, es santa, es pura, para corregirnos y para enseñarnos, para edificarnos, para que usted y yo podamos tener una buena vida. Mira lo que dice Mateo 11:28-30, y se lo voy a leer en la versión El Mensaje, con su permiso. Mateo 11:28-30. Mire lo que dice el Señor Jesús. Cansado, agotado por la religión, ven a mí. Escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos espontáneos de la gracia. No te pondré nada pesado que te quede mal y que no puedas llevar. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y livianamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está haciendo una invitación a vivir libres y livianamente. Es más cargoso ser esclavo del pecado que ser esclavo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no me da opción. Me esclaviza al miedo, me esclaviza a la dependencia de algo que en el fondo no solo le puede hacer daño a mi cuerpo, sino que le puede hacer daño a mi alma, le puede hacer daño a mi mente. Jesús es la vida eterna. Jesús puede tomar lo más vil, menospreciado del mundo. Y yo creo que de todo lo que hay registrado en los evangelios, lo más vil y menospreciado que se encontró fue el endemoniado gadareno. El Señor lo limpió, lo dejó en su sano juicio cabal. Este hombre era esclavo de los demonios que lo tenían atormentado. Y él se quiso ir detrás del Señor, esclavizarse a la libertad que Cristo le dio. Y esa esclavitud fue obedecer la palabra. Yo no pude entrar. Jesús no pudo entrar a Gadara por ese milagro, pero él era la muestra visible de que el poder de Dios podía transformar a ese endemoniado loco y volverlo en una persona sobria de pensamiento. Entonces, nunca la vida que nos ofrece el mundo, el sistema, no es el hecho de encasillarnos en vicios de este mundo, sino en pequeñas zorras que dañan lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Cosas que no hemos sanado en nuestro corazón, cosas que no hemos sanado en nuestra mente, cosas que nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos. Cuán hermosos y bellos son tus pensamientos acerca de mí, Señor. Pero yo me estoy tratando bajo mi lupa, no la lupa y los ojos de Dios. Eso está mal. Eso le hace daño a usted, me hace daño a mí, le hace daño a nuestro corazón. Y por último, el último verso, el Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Y Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Se trata de su justicia, no de la mía. Se trata de su bondad, no de la mía. Cuando nosotros somos conscientes de que lo necesitamos a Él,
de que Él es el que nos hace buenas personas, de que Él es el que hace derecho mi camino, de que Él es el que me salva, que Él es el que me sana, que Él es el que me cuida, que Él es el que me provee. Entonces vamos a entender de qué se trata todo. Todo en nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Él en nosotros. Se trata de el Dios que me provee, no de mi necesidad, sino del Dios que proveyó en mi necesidad. No se trata de mi enfermedad, sino del Dios que me sanó en mi enfermedad. No se trata de mi tormenta, se trata del Dios que estaba en la barca, en la tormenta, calmó la tormenta. El Dios que hizo milagros, hizo lo imposible. Es su justicia, no nuestra justicia. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21 en la versión Reina Valera. 2 Corintios 5:21 en la versión Reina Valera dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo maldición, Él se hizo pecado, Él se hizo vil y menospreciado, para que usted y yo fuéramos justicia de Dios, para que usted y yo fuéramos hechos justos. Por eso dice, el camino de los justos, los que hemos sido perdonados por el Señor, los que hemos tomado el lugar del Hijo cuando a nosotros nos tocaba estar en la cruz. Nuestro camino es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Por eso nos invita a que sobre todas las cosas cuidemos el corazón, porque el corazón de nosotros es el que va a determinar el rumbo de nuestra vida. Cuando estamos contentos, felices, sentimos que podemos, ¿verdad?, contra el mundo entero. Nadie nos puede detener. Pero si estamos tristes, entonces allí se acaba todo, ¿cierto? Entonces por eso dice que el corazón es el que determina el rumbo de la vida. Mire lo que dice Romanos 11:16, y ya con esto, en serio, me despido. Romanos 11:16 dice, no, 11:6, perdón, 11:6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Usted y yo caminamos en buenas obras porque Dios hizo buenas obras, Jesús hizo buenas obras y Él preparó ese camino para usted y para mí. Pero, las buenas obras no me justifican. Lo que me justifica es la bondad de Dios. Es su justicia, es su gracia, que es gratuita e inmerecida. No lo merecíamos, pero como Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, aquí estamos. No éramos dignos por nosotros mismos, pero Él se complació. Amén. Mire lo que dice Romanos 8:33-34. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Es su justicia, no somos nosotros. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y Romanos 9:32-33, mire lo que dice. El 31 dice, ¿por qué los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron? ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar,
a muchos, una roca que hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Es su gracia, es su bondad sobre su vida, sobre mi vida. Las buenas obras nos hacen tropezar con la piedra principal, con la piedra del ángulo. ¿Sabe por qué? Porque las obras nos llenan de orgullo. Porque yo hice, porque yo soy, pero resulta que toda la gloria es de Él. El que era santo, el que era puro, se hizo maldición para que yo fuera hecho justo. Entonces mis obras pueden compararse con el sacrificio de Jesús de ninguna manera.